Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en la explanada de la Casa de Gobierno. Por aquí han pasado muchísimos protagonistas, personajes de nuestra historia y han sucedido también muchos hechos. Me acuerdo de uno que tiene que ver con el documental que vamos a poner al aire en minutos nada más. Tiene que ver fundamentalmente con la caída de Arturo Illia, un presidente honesto que fue derrocado por un movimiento militar el 28 de junio de 1966. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Illia Onganía, Historia de una traición, que te va a contar precisamente eso, cómo conspiraron, confabularon militares, periodistas, medios de comunicación, un sector de la Iglesia Católica, dirigentes políticos, para hacer caer en definitiva a un presidente que era honesto y bueno. Vamos a ver. El 29 de mayo de 1969, la poderosa unión de los trabajadores de SMATA, Luz y Fuerza y UTA, a la cual se sumaron gruesas columnas de estudiantes, ocuparon el centro de Córdoba y resistieron la represión de la policía primero y de las Fuerzas Armadas más tarde. Luego de 2 días de enfrentamientos, el ejército recuperó el control de la ciudad. El Cordobazo, como se conocieron esas jornadas de lucha popular, marcó el inicio del fin del dictador de turno, Juan Carlos Onganía, un oscuro general que había tomado el poder derrocando al presidente radical Arturo Humberto Illia 3 años atrás. Tenía un gran respeto por los militares, tal vez mayor que la que teníamos muchos de sus colaboradores. Él tenía fe en los militares y la prueba está que le tenía fe, que pese a las presiones que le hicimos, él lo nombra comandante en jefe al señor Onganía, y el señor Onganía le da la palabra de honor de que él, si conserva la investidura, va a defender la continuidad jurídica del gobierno. El doctor Arturo Humberto Illia, elegido presidente de la nación por supremo mandato del pueblo, jura acatamiento a la Constitución y las leyes y dirige su primer mensaje. Luego de la caída de Arturo Frondizi, el 7 de julio de 1963, se llamó a elecciones. Con el peronismo proscripto, ganó Arturo Illia, obtuvo el 25% de los votos. El pueblo reunido expresa actitudes propias del eterno fuego de la política. Una mayoría reclama paz, honradez, franqueza, libertad, democracia real, efectiva. Es el pueblo que quiere construir, recuperar el terreno perdido. Por otra parte, una minoría resentida que aplica el desorden por sistema y la violencia por instrumento pretende alterar el orden. Se enarbolan las insignias y los símbolos que repudian los pueblos libres y se ofrece el penoso espectáculo de la discordia que destruye. Algunas medidas importantes durante el gobierno de Arturo Illia se tomaron. Por ejemplo, con relación a la ley de medicamentos, con relación al petróleo, donde hubo una rectificación de algunas medidas que se habían tomado, compromisos económicos de las compañías petroleras que se habían tomado durante el gobierno de Arturo Frondizi. Plaza Winkle, Río Negro. El presidente de la República, doctor Illia, es recibido por las altas autoridades de la provincia en la escala aérea hacia los yacimientos de Colonia Catriel, cuya importancia productiva puede inferirse de estadísticas matemáticamente calculadas. La desocupación baja del 8,5% al 4%. Se creó el salario mínimo vital y móvil. Hizo la ley de jubilaciones 16.588. En Leones se celebra la gran fiesta del agro argentino. Asiste el presidente de la nación, que es recibido con las distinciones y el respeto debidos a su investidura. Dice el doctor Illia: nosotros sí queremos una democracia. No queremos una democracia a la defensiva. No queremos una democracia que aguante golpes.
Queremos una democracia militante. Ilia trató de mantener una buena relación con los militares, pero las Fuerzas Armadas estaban divididas entre azules y colorados. Había un sector que podemos considerar desarrollista en términos económicos, y había un sector que tenía la idea más bien del neoliberalismo ya completamente elaborada y dispuestos a llevarla a cabo. Además de las presiones militares, Ilia tuvo que enfrentar una constante campaña de desprestigio en los medios. Los mayores opositores fueron evidentemente los diarios de la capital federal, La Nación, La Prensa, La Razón, El Clarín. Fueron los 4 puntales de la infamia del ataque al poder. Las 2 revistas, Primero Plano y Confirmado, se crearon justamente para atacar al gobierno. Jacobo Timerman hizo su revista, su primer revista como director y como empresario periodístico a fines del 62, que se llamó Primera Plana, que estaba hecha al servicio de un grupo de poder, de un sector del ejército que se llamó Los Azules, que en ese momento existía el conflicto azules y colorados. Él representaba en esa revista los intereses del grupo de Los Azules, que eran en ese momento el grupo supuestamente legalista que quería llegar al poder por elecciones, absorber al peronismo sin Perón, y absorber, representar lo que quedaba del desarrollismo, digamos, representaba a los industriales, los banqueros, los grupos que se habían sido beneficiados con el desarrollismo. El golpe contra Ilia se fue gestando desde el mismo momento en que asumió la presidencia. Los golpistas buscaban la aprobación del jefe del ejército, Juan Carlos Onganía. Desde los primeros meses de gobierno, el presidente Ilia soportaba las presiones militares. El año 64 ya lo van a ver a él, Alzogaray, el general Alzogaray y varios otros generales y avícolas, a decirle que él debían reunirse los jefes militares con él para iniciar organizar un movimiento. Y él les dice, en ese momento cumple con la fe, el compromiso, le dice no voy a aceptar en ninguna forma porque ustedes se van a entusiasmar y van a querer destituir al gobierno. Se puede pensar que un general muy activo en ese golpe, como fue Alejandro Lanusse, que pudo probablemente haber sido él, ya el jefe del pronunciamiento militar, prefirió que la tarea de quebrar el régimen institucional, constitucional, estuviera a cargo de otro. Es muy difícil saber cómo se produjo esta operación en la que Onganía resultó por fin elegido, claro, era el comandante en jefe del ejército. Los medios seguían operando en contra de Ilia. Reportaje que también mucha gente recuerda, fue muy famoso en su momento, que era un reportaje a la mujer del presidente, a la mujer de Ilia, que era la señora presidente, si no me equivoco el título, y donde se la mostraba como una mujer humilde, ignorante, de pueblo, y ella era muy ridicularizada, y sus respuestas eran tan ingenuas y tan cándidas, digamos, que se trataba de mostrar que el presidente era esta misma clase de persona, digamos, alguien incapaz de gobernar el país a través de la figura de ella, que fue en ese momento muy resonante. Primera Plana agotó la edición rápidamente con esa tapa. Y en determinado momento, esos mismos medios comenzaron a ensalzar la figura de Onganía. Se fue a hacer una revista que se llamó Confirmado,
con capitalistas y sectores, grupos políticos que representaban estos mismos intereses, pero que ya estaban en el golpe. Confirmado quedó solo ligada, muy ligada a su objetivo político, y se convirtió en una de las revistas que crearon las condiciones para el golpe, digamos, es decir, una opinión pública favorable, y un vocero era el vocero más directo de la expresión de los sectores que estaban en el golpe, y un vocero de la candidatura de Onganía, digamos. Nació confirmado para voltear a Ilia. Y se trabajó mucho. Y bueno, y creo que la sociedad, yo incluido, nos prestamos a ese juego. Se fabricó a través de algunos medios de prensa la idea de que Onganía venía cargado de pensamientos, lo cual evidentemente era un engaño, porque Onganía era un hombre mediocre. Pero se construyó una imagen según la cual Onganía tenía con un proyecto de desarrollo acelerado. El golpe era cuestión de tiempo, y desde las páginas de Confirmado lo aceleraban. Una tapa en la que apareció por primera vez el rostro de Onganía. La tapa era un primer plano de su cara, y adentro había un largo artículo sobre, antes de que se empezara a hablar del golpe, ¿no?, sobre cuáles podían ser las salidas para la Argentina, y sobre qué malo que era el gobierno de Ilia y que llevaba a la Argentina a una decadencia. Rotas las relaciones con las Fuerzas Armadas, con la prensa y con los demás partidos políticos, Ilia trató de reunir fuerzas para evitar la caída. La caída del presidente Ilia fue una operación completamente en frío. No había una buena justificación para que se llegara al extremo de derrocar a un presidente constitucional. Realmente fue una operación de la que participaron, por otra parte, pocos miembros del ejército. Es decir, fue una operación, esta es una característica, en general en los golpes militares no interviene más del 5% del cuadro de oficiales. Y yo creo que no era más del 5% del cuadro de oficiales los que participaron del derrocamiento de Ilia. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. Esa mañana fue muy particular. Nadie pretendía de que nos fueran a recibir con los brazos abiertos. Tampoco que la llegada nuestra a la Casa de Gobierno fuera tan pacífica como fue. Entró primero el general Alzogaray. Le dijo al presidente: vengo por orden del comandante en jefe a manifestarle que debe retirarse de este despacho. Los granaderos lo van a escoltar. Entonces Ilia le contesta: usted no representa a ningún comandante en jefe, el comandante en jefe soy yo. Ustedes son como los salteadores nocturnos, como los bandidos aparecen de madrugada a tomar la Casa de Gobierno. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Entonces Alzogaray se retiró. Eran las 4:30, 5 de la mañana. Si bien es cierto que había algunos correligionarios abajo en la explanada de Rivadavia, nadie nos agredió ni tuvimos absolutamente ningún problema hasta que ingresamos al despacho del presidente. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron sus renuncias. A las 6:30 aparece el señor Perlinger. Entonces le dice, en nombre de las Fuerzas Armadas, y él le contesta: el comandante jefe soy yo, usted no representa a las Fuerzas Armadas. Entonces le contesta en nombre de la fuerza que yo poseo, le pido que abandone este despacho. Entonces Ilia le contesta nuevamente: si usted tiene fuerza, tráigala.
Entonces se va se retira y a las 7:30 aparece con una cantidad de militares y sobre todo con unos 70 agentes de policía u oficiales y suboficiales con escopetas recortadas. Entonces le dice actúe. Y hubo un momento de silencio. Y el doctor Ilia estaba con sus colaboradores inmediatos, muchos ministros, secretarios. Pero fue un momento de gran emoción, para mí, que además tenía y siempre mantenía un gran espíritu civil. Entonces Ilia lo mira y dice: usted, coronel, se va a arrepentir toda la vida de lo que está haciendo. Berlinger le da la orden de que actúe a la policía entonces se van encima al presidente y nosotros lo rodeamos al presidente y salimos. Al día siguiente el expresidente abandonó la casa de gobierno partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Fue realmente una situación altamente desagradable, porque era un hombre indefenso, solamente armado nada más ni nada menos que con la ley. Pocas horas después, los 3 comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. El presidente de la nación puso en posesión del cargo al nuevo secretario de Difusión y Turismo, coronel Luis Máximo Premoli. La ceremonia fue presenciada por ministros y secretarios de Estado, representantes de las Fuerzas Armadas y amigos personales del funcionario. Onganía era un hombre que se había hecho en los cuarteles, no era diplomado de Estado Mayor, que había adquirido un gran respeto por parte de sus camaradas, porque era un hombre serio, sobrio, honesto, insobornable, de manera que ante sus propios compañeros de promoción tenía un enorme prestigio. Era un hombre lacónico, su única pasión deportiva era jugar al polo. No era diplomado de Estado Mayor, tampoco era brillante, digamos, por su inteligencia, pero no era de ninguna manera un hombre negado. Onganía, me acuerdo que nos recibió a todos los directores de revista. Yo tenía la revista Extra entonces, a Mariano Grondona, que tenía su boletín, al director de Primera Plana, al de Confirmado, en fin, a todos, y nos dijo que iba a dividir el país en tiempo económico, arreglar la economía, social, arreglar la sociedad y después lo político. Era un hombre más o menos más bien mudo, en la camada de generales era el último de los mejores, pero como pasa siempre en la vida argentina, el último de los mejores llega presidente, en el campo político, en el campo militar. El lunes el presidente puso en funciones a la nueva Corte Suprema. La idea que tenía Timerman y que tenía el sector que impulsaba a Onganía sobre lo que iba a ser su gobierno fue muy distinto de lo que ocurrió realmente. Es decir, había una visión de que Onganía iba a ser el peronismo, digamos, que iba a absorber el peronismo sin Perón, digamos, Bandor, de hecho, estaba en el golpe, y representaba eso, el sector sindical, digamos, peronista, que se suponía que quería
dejar a Perón en el pasado y absorber lo que era el sector de esta sociedad que era peronista. En otro acto, el presidente Juan Carlos Onganía llega a la Academia de Medicina para inaugurar la reunión de consejos científicos latinoamericanos. Bernardo Usay lo invita a ocupar el estrado. El estímulo a las ciencias, dijo Onganía, es uno de los mejores medios de combatir la esclavitud de los pueblos. Al retirarse el presidente fue acompañado por Usay y los delegados. Pero al mes de asumir como presidente de facto, quedó muy claro quién era Onganía. Fue el 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Onganía pensaba evidentemente que la universidad era un órgano de izquierda muy peligroso, de manera que tenía ese prejuicio compartido con una gran cantidad de militares y también de políticos y sectores de poder en Argentina. La cosa fue que en una reunión de gabinete se decidió quitarle la autonomía a la universidad e intervenirla. En la Facultad de Ciencias Exactas había una reunión de consejo directivo para ver qué se hacía, que duró hasta la noche. En un momento determinado se oyeron clarinadas, entró la policía y dijo: se les da 5 minutos para que evacúen la facultad. Como eso no se produjo inmediatamente mandaron a los profesores, alumnos, autoridades que fueran al patio principal y se obligó a todos, alumnos, estudiantes, graduados, a ponerse mirando la pared y apoyados con las manos en la pared, y empezó un apareamiento general que duró 25 minutos y que fue terrible porque mucha gente quedó muy mal herida. Al día siguiente, 1.500 profesores, docentes, graduados y docentes auxiliares renunciaron en masa. Eran 1.500. Como la cosa no tuvo arreglo, de esas personas, cerca de 1.000 se fueron al extranjero. Yo creo que Onganía era un hombre que tenía un conflicto con la inteligencia y que el ataque a la universidad debe haber sido una de las pocas medidas de gobierno en la que él estuvo contento y satisfecho desde el principio. Argentina, la inmensa mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor, quiere que la revolución argentina siga adelante. El general Juan Carlos Onganía había llegado a Balcarce 50 con la secreta ilusión de perpetuarse en el poder. Durante 4 años, su íntima pretensión se convertiría en realidad, pero el cordobazo le quitaría su sueño. Está terminando este primer bloque de Documenta, hoy referido al gobierno de Arturo Illia y el derrocamiento por parte del general Juan Carlos Onganía. Vos fíjate lo que es la historia argentina. Ahora yo estoy en el Salón de los Bustos, dentro de la Casa de Gobierno. En este salón, que es muy peculiar, hay bustos de presidentes elegidos por la gente, por ejemplo, Juan Domingo Perón, y dictadores que aprovecharon el poder de las Fuerzas Armadas y los grupos económicos para cargarse, para derrocar a presidentes constitucionales, por ejemplo, Arturo Illia. Atrás mío estás viendo el busto de Arturo Illia. Con razón, un merecido homenaje está en el Salón de los Bustos. Pero a pocos metros de Illia, yo te diría en diagonal, está el busto de Onganía. ¿Vos me podés explicar cómo pueden convivir casi en el mismo lugar el busto de un presidente honesto y democrático con el busto de un general que fue dictador, represor y que de alguna manera expresó una idea de hegemonía política y económica? La verdad, yo no tengo respuesta. Vamos a la tanda y cuando volvemos, segundo bloque de este documental exclusivo, Illia Onganía, historia de una traición.
Segundo bloque de Documenta, hoy un documental exclusivo sobre Ilia y Onganía y en definitiva la historia de una traición. Seguimos acá en la explanada de Casa de Gobierno, por aquí se fue Arturo Ilia luego de ser derrocado y por aquí supuestamente empezaba a construirse un sueño de militares, sindicalistas, políticos, periodistas y medios de comunicación que alimentaba la figura y la personalidad de un verdadero dictador, el general Juan Carlos Onganía. Lo que vas a ver a continuación es precisamente lo que hizo ese dictador, luego de la noche de los bastones largos, el cordobazo, la represión ilegal, la censura, los planes económicos en beneficio de las clases más privilegiadas, en fin, la dictadura Onganía. Entonces, segundo bloque de este documental exclusivo, Ilia Onganía, historia de una traición. Con auténtica expresión del espíritu argentino, se inauguró la 23ª Exposición Internacional de Ganadería, Agricultura e Industria de la Sociedad Rural Argentina, con la presencia del presidente de la República, autoridades nacionales y diplomáticos. El general Onganía arribó a la fiesta en una carroza descubierta tirada por 4 caballos, reanudando así una vieja tradición. En la misma carroza había paseado en 1910 la infanta Isabel. El general Juan Carlos Onganía había tomado el poder luego de derrocar a Arturo Humberto Ilia en junio de 1966, apoyado por ciertos sectores del periodismo, parte de la sociedad y hasta el mismo general Perón desde el exilio. En un reportaje en Primera Plana, Perón declaró: "Simpatizo con el movimiento militar porque el nuevo gobierno puso coto a una situación catastrófica. Como argentino, hubiera apoyado a todo hombre que pusiera fin a la corrupción del gobierno de Ilia". Perón tenía confianza en Onganía. No sé si hubo alguna vez algún acuerdo que nadie lo conoció, pero Perón descansaba mucho en que Onganía pudiera llegar a buen término esta situación de transición, porque para Perón hubiera sido mucho más fácil. Ante el presidente de la Nación, Néstor Jorge Salimey, ministro de Economía, pone en funciones a los subsecretarios de Trabajo y Seguridad Social. Señaló que el gobierno buscará la plena ocupación y la apertura de más fuentes de trabajo. Anunció la devolución de su personería a varios sindicatos y dijo que no se intervendrá en la vida gremial, pidiendo a los dirigentes ceñirse a sus tareas específicas. Los principales dirigentes sindicales, con el golpe de Onganía, tienen la idea de que ellos pueden fortalecer su tarea como sindicalistas, que va a haber un auge de la industria y por lo tanto va a crecer la masa de trabajadores. Con un brillo acorde con la trascendencia del acontecimiento, se realizaron los actos a los que asistieron las más altas autoridades nacionales, encabezadas por el teniente general Juan Carlos Onganía. Bendecidas las instalaciones por el cardenal Cayano, estas fueron inauguradas oficialmente por el general Teglia, secretario de Comunicaciones. Desde el Vaticano, Pablo VI bendijo al pueblo argentino y tras su fraternal mensaje, el presidente Onganía exaltó el gesto del Santo Padre. El general Onganía comenzó su burdo ataque censor contra todo lo que suponía en contra del modo de vida occidental y cristiano. Había libertad de prensa mediana. Yo fui castigado por un artículo de la tapa de extra, lo puse al general Onganía de espalda y dije: está de espalda a la realidad. Estaba mirando la ventana de Plaza de... Estuve un año ahí sin trabajar. Se cerraron revistas como la de Landru, porque lo dibujaba como una morsa. Y a Vicenta se llamaba la revista. Se prohibió Bomarzo, la ópera de Manuel Mujica Lainez. En la etapa del puritanismo católico, en la primera etapa del puritanismo católico de Onganía. Y se prohibían películas con pretextos que vistos hoy son completamente ridículos. No, vistos hoy no, vistos entonces también eran completamente ridículos, ¿no? Llega el presidente Onganía al Plaza Hotel para asistir a la comida de camaradería de las Fuerzas Armadas. Ha llegado el momento de vivir en plenitud y de crear para nosotros y nuestra posteridad. El futuro será inexorablemente el resultado del esfuerzo común de todos los argentinos de hoy. Lo que pasa es que después comienza
el verdadero conflicto, la puja por el modelo económico. Y aparece un patriarca del neoliberalismo en la Argentina, que es Adalbert Krieger Bacena. Si uno tuviera que hacer un resumen de la gestión de Krieger, por el temperamento, por la forma que él tenía de ver las cosas, era un hombre de inspiración liberal, y que desde luego operó en las condiciones institucionales de un gobierno de facto, pero no hubo un cambio radical. El problema de la estabilidad de los precios de los artículos de primera necesidad ha sido objeto de renovados acuerdos de libre aceptación entre el gobierno y los empresarios. Esos convenios y la firme actitud del consumidor han dado resultados apreciables. Es una época en que ya se despliega este avance notable de los movimientos de capitales especulativos, y en vez de consolidar, digamos, de consolidar la solidez de los equilibrios macroeconómicos, del balance de pagos, con vistas a crear defensa frente a esos ataques especulativos, más bien se orientó en el sentido contrario, ir liberalizando los movimientos de fondo. Esa era un poco la orientación. El país esté debidamente informado, la difusión debe ser objetiva. Con este criterio ofrecemos una síntesis parcial de 3 años de gobierno de la Revolución Argentina. La liberación cambiaria vinculada con el comercio exterior fue un punto de partida. No podemos reducir la excesiva protección arancelaria que limita el ingreso de productos extranjeros a nuestro mercado, sino en la medida en que se abran para nosotros nuevas posibilidades. En ese clima enrarecido, las alianzas previas al golpe comenzaron a desmoronarse. Onganía no fue para nada lo que ellos esperaban. De hecho, Timerman tuvo una reunión, lo apoyó al principio en su gobierno, en su dictadura, y tuvo una reunión con él, y finalmente lo conoció personalmente, porque él había hecho todo esto y sin conocer personalmente al hombre, jamás, luego de haber creado su imagen pública. Y Onganía lo recibió muy fríamente y le dejó en claro que él no iba a tener ningún lugar en su gobierno. Y Timerman termina, de hecho, vendiendo confirmado a un sector, a unos socios que eran claramente representantes del Estado Mayor del Ejército y que estaban muy en la nueva dictadura, y retirándose del periodismo hasta principios de los 70. Algunos sindicalistas decidieron pasar a la acción. Lucio Garzón Maceda fue abogado de los principales sindicatos combativos cordobeses en esa época. Aprovechando que había una lucha social, que era la lucha por la derogación de la ley de sábado inglés en Córdoba, se dispone a hacer una innovación en lo que se llaman las luchas sociales. En lugar de hacer los paros de 24 o 48 horas, resolvimos hacer un paro a mitad de mañana, va a decir lo que se llamó por primera vez un paro activo. ¿Eso qué permitía? Que se aseguraba la concurrencia de los trabajadores desde su fábrica a la manifestación y al acto que se había pensado organizar. Primero fue Corrientes, un estudiante muerto en una manifestación en contra de la derogación del sábado inglés. Después fue Rosario, con otra víctima fatal. Los principales sindicalistas cordobeses eran Elpidio Torres, de SMATA, Agustín Tosco, de Luz y Fuerza, y Atilio López, de UTA, y se reunieron para planificar la lucha contra Onganía. El cordobazo no tuvo nada de espontáneo, fue absolutamente preparado en sus menores detalles. Por ejemplo, la gente de la SMATA, cuando sale el día jueves a la mañana, sale en columnada, no sale como para ir a hacer una manifestación, sale en columnada, y dentro de la planta de Santa Isabel, de Renault, de Ica Renault, los trabajadores prepararon unas armas mortíferas que eran una sonda de un tamaño de 60 centímetros, de hierro, de alambre doblado, con bulones, o sea que, salieron con sus guantes de cuero, de forma tal que eran los guantes de matriceros, es decir, salieron a pelear a la policía. La fecha decidida fue el 29 de mayo de 1969. Onganía se preparó para reprimir. Onganía tenía una visión tan limitada de la realidad que sus fracasos no solamente sorprendían a la opinión pública, sino a él mismo. Es decir, él tomaba medidas de las cuales esperaba
que tuvieran un efecto positivo, y sin embargo la respuesta de la sociedad era otra. Pasadas las 10 de la mañana del 29 de mayo de 1969, estalló Córdoba. Lo único que puede ser no previsto es que la derrota de la policía fuera total. Las notas que yo mandaba en los primeros días no salieron al aire. Pero como este episodio tomaba un cariz de mucha importancia, de mucha contundencia, bueno, en un momento dado explotó de tal manera que hubo que mostrar lo que estaba pasando. Y yo era el único periodista de Capital en Córdoba en ese momento. Nuestro corresponsal en Córdoba era Villarroel, Sergio Villarroel. Yo lo conocía a través de las notas que nos mandaba. Voy, me encuentro con Sergio, la gente que se manifestaban desconfiaban mucho de los periodistas de caras desconocidas, ¿no? Porque pensaban que podían ser gente de los servicios o policías o gente que en realidad lo fotografiaba para después ubicarlos. Y en una oportunidad un gremialista rompió un sifón y me iba a atacar y me salvó Sergio, que dijo, sacó la cara por mí, dijo, no, yo pongo la mano en el fuego por Andrés, ¿no? Herido de bala en la pierna derecha y Hernández herido en el hombro, ambos internados muy graves. Creo que hay uno más herido, ¿no es cierto? 3 heridos hasta este momento. Lo que sí se percibió en Córdoba en ese momento, que la población de la ciudad de Córdoba ayudaba a la gente, ayudaba a los gremialistas, ayudaba a los manifestantes, los ayudaba a que escaparan, a que no fueran agarrados, etcétera, etcétera. Fue una explosión muy generalizada. Para sorpresa nuestra, alrededor de las 2:30, 1, la policía se retira derrotada y deja las calles en manos de todos los trabajadores y de los estudiantes que ya se habían incorporado de acuerdo a lo que se había convenido con todos. Hemos dicho recientemente que en el proceso argentino cada vez menos caben los espectadores. Algunos creyeron ver en la lucha del Cordobazo la mano de Alejandro Agustín Lanusse. Se habló bastante sobre la actitud de la policía de retirarse. Se habla de una conspiración contra Onganía, en el sentido de que el general Lanusse habría de alguna manera intervenido como para dejar que se desarrollasen los acontecimientos con esa magnitud, de forma tal de producir un desgaste muy grande de Onganía. Lanusse después ha negado, pero el gobernador de Córdoba, Caballero, lo acusó fundamentalmente a Onganía respecto de que él había demorado la intervención del ejército. El coronel Luis Premoli, funcionario de Onganía, desechó la idea, pero dejó algunas dudas. No había una rivalidad, no. Lanusse era un hombre absolutamente leal a Onganía. Lanusse era el soporte militar de Onganía, lo fue siempre, hasta que no sé quién le metió la idea en la cabeza de que Onganía se quería perpetrar en el poder, de que Onganía quería transformar a la Argentina en una suerte de inquisición, etcétera, etcétera. La leyenda negra de Onganía, y es falso. Eso fue falso. Lo cierto fue que la orden de reprimir por parte del ejército, que debía llegar emanada por Lanusse, tardó lo suficiente como para dejar bien en claro que Onganía no tenía poder. Desgraciadamente, las circunstancias de Córdoba apremian a todos para que cada uno cuanto antes esté en la aptitud de discernir
para ver cuál es exactamente el papel que le corresponde para ser actor. Podría haber evitado mucha de la trascendencia, diríamos, revolucionaria del Cordobazo si el ejército hubiera salido. Los efectivos del ejército buscaron y buscan aún en este momento francotiradores que no han cesado en su actividad desde las primeras horas de la noche pasada. Con el ejército en las calles, el Cordobazo fue sofocado y los dirigentes sindicales detenidos. A partir del momento que entra el ejército a la ciudad el jueves a la tarde, se supone que van a ir a los lugares donde indudablemente, de alguna manera, objetivamente o simbólicamente se había comenzado la rebelión, que eran las locales sindicales. El Pío Torres se niega, me dice a mí, no, yo me voy a quedar acá porque yo tengo un muerto, tengo que y tengo heridos que están acá a la vuelta en el sanatorio, yo me voy acá en el sindicato. Y Tosco me dice exactamente lo mismo, dice, mi lugar es acá. Bueno, con Atilio López nos vamos, hicimos en un sindicato de la calle Vélez Arfield, hicimos una especie de comando donde había varios dirigentes sindicales. Bueno, Atilio López no fue detenido, Torres sí, lo detuvieron en su local sindical, y a Tosco en la sede de Luz y Fuerza, que quedaban a una cuadra. Ante las condenas a 4 años de prisión para Torres y 8 para Tosco, la CGT de los argentinos llamó a una huelga general. Pero no todos los sindicalistas tenían las agallas para luchar por la clase obrera. Augusto Timoteo Bandor, que pugnaba por un peronismo alejado de Perón, se había acercado a Onganía. La relación mía fue con Bandor, que era el líder de la Unión Obrera Metalúrgica, como consecuencia de esto, de las 62 organizaciones, era el gremio más poderoso, y en consecuencia con Bandor mantuvimos un trato permanente. Pero Bandor pagó caro su traición. Fue ejecutado el 30 de junio en una operación guerrillera. Momentos antes de nuestra llegada, habían entrado de 3 a 5 personas armadas. Los amenazaron, los llevaron a una oficina. Los amenazaron a Augusto Bandor y a quién más. Bueno, a todos los empleados que estaban en el lugar. Desde hace algunos minutos, un grave suceso conmueve al sindicalismo argentino. 5 individuos, en una operación típicamente de comandos, se apersonaron a la sede de la Unión Obrera Metalúrgica, hiriendo, se cree ahora, mortalmente al líder metalúrgico Augusto Bandor. Se supone que la muerte de Bandor tenía que tener el carácter de un escarmiento. Frente a los dirigentes sindicales colaboracionistas con la dictadura militar, aparecía una mano secreta que eliminaba a esos dirigentes sindicales responsables de esa colaboración. Eso estaba claro, es decir, a los sindicalistas colaboracionistas le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió a Bandor. Con un país convulsionado y plagado de huelgas, con la aparición de diversas organizaciones revolucionarias que trataban de terminar con la dictadura en 1970, otro 29 de mayo, Día del Ejército y del Cordobazo, fue secuestrado Pedro Eugenio Aramburu, emblema del antiperonismo que había liderado el golpe de 1955. Onganía ya no era la cara visible del poder. Onganía en realidad cae, me parece a mí, por 2 hechos importantes. El primero es el Cordobazo y la valoración que hacen algunos generales con mejor formación política, como era el caso de Lanuse, de que lo que había ocurrido no era un episodio policial, sino que era la revelación de un enorme descontento. Y el otro episodio que acaba con Onganía es el asesinato del general Aramburu, que deja la sospecha de que posiblemente ese secuestro y posterior asesinato del general Aramburu había contado con alguna, por lo menos con algún conocimiento de un sector del gobierno de Onganía. Lanuse, el hombre fuerte de la dictadura, no dudó. Lanuse lo sacó del poder, absurdamente,
no tenía a quién poner, lo reemplazó con el general Levington, lo sacó también al general Levington al poco tiempo, al final se instaló en el poder. Un grupo de personas que están frente a la plaza intentan dialogar con el presidente de la nación. Si usted dialogó, a mí no me grita, ¿eh? No, señor, grita porque me hace la voz. ¿Qué es lo que quiere? Queremos imparcialidad política de la país. Se la ha transmitido el ministro del Interior. Se quiere dialogar, de oportunidad para que el otro hable también. No hay que imponer de frente su opinión. Juan Carlos Onganía, el hombre que se creyó un Francisco Franco argentino, que supuso que podría implantar su poder inquisidor durante décadas, que reprimió salvajemente al pueblo, terminó su vida sin pena ni gloria 3 décadas después de su asalto al poder. Estamos terminando esta nueva edición de Documenta. Yo estoy en el Salón de los Bustos de la Casa de Gobierno, un lugar en el que necesariamente debió atravesar Arturo Illia para dejar el poder para siempre, aquel 28 de junio de 1966. Como siempre hacemos al finalizar cada programa, creo que vale la pena presentar algunas conclusiones. La primera es básica. Illia no fue derrocado por el general Juan Carlos Onganía. Onganía fue un referente, una suerte de punta de iceberg. Detrás de Onganía estaban las Fuerzas Armadas, la Corporación Económica, la mayoría de los medios de comunicación, el general Perón, la burocracia gremial encabezada por el sindicalista Bandor, en fin, el poder que no quería que Illia continuara con un gobierno que era transparente, democrático y que en definitiva quería cambiar las cosas en beneficio de la gente, no de las corporaciones económicas y políticas. Esa creo que es la conclusión básica, por lo menos para mí, insisto, del documental. Pero en segundo lugar, creo que debemos empezar a hacer una suerte de autocrítica. No puede ser que la sociedad crea en todo lo que los medios de comunicación cuentan acerca de los presidentes. Vos pensás que respecto a Illia dijeron que era un presidente tortuga y que no gobernaba, y en rigor estaban escondiendo una operación política. Y a mí me parece que en estos días que se ha recordado tanto el derrocamiento de Illia, en definitiva se cumplieron 40 años, no pude ver en los medios de comunicación la autocrítica de la sociedad respaldando el golpe de Estado, porque en definitiva creyeron que reemplazaban a Illia y que un nuevo tiempo mejor iba a venir. Y fíjate lo que llegó. Llegó la noche de los bastones largos, llegó el cordobazo. Y luego, reemplazándolo a Onganía, en el caso de Levington y Lanusse, llegó, por ejemplo, la masacre de Trelew. En definitiva, creo que la principal enseñanza es que nosotros tenemos que confiar en el sistema democrático y pensar que a través de nuestra elección y del voto podemos cambiar los presidentes sin que haga falta que vengan iluminados desde las Fuerzas Armadas o del poder económico. Chao, hasta la semana que viene. La revista Extra está bajo mi dirección, único responsable. Tengo que reconocer lo que se alegró con la llegada de Onganía y con la caída de Illia. Si me preguntan si estoy arrepentido, mi grito es ¡sí! Hacia los yacimientos de Colonia Catriel, cuya importancia productiva puede inferirse de estadísticas matemáticamente calculadas. La desocupación baja del 8,5% al 4%. Se creó el salario mínimo vital y móvil. Hizo la ley de jubilaciones 16.588. En Leones se celebra la gran fiesta del agro argentino. Asiste el presidente de la nación, que es recibido con las distinciones y el respeto debidos a su investidura. Dice el doctor Illia: nosotros sí queremos una democracia. No queremos una democracia a la defensiva. No queremos una democracia que aguante golpes. Queremos una democracia militante. Illia trató de mantener una buena relación con los militares, pero las Fuerzas Armadas estaban divididas entre azules y colorados. Había un sector que podemos considerar desarrollista en términos económicos, y había un sector que tenía la idea más bien del neoliberalismo ya completamente
elaborada y dispuestos a llevarla a cabo. Además de las presiones militares, Ilia tuvo que enfrentar una constante campaña de desprestigio en los medios. Los mayores opositores fueron evidentemente los diarios de la capital federal, La Nación, La Prensa, La Razón, El Clarín. Fueron los 4 puntales de la infamia del ataque al poder. Las 2 revistas, Primero Plana y Confirmado, se crearon justamente para atacar al gobierno. Jacobo Timerman hizo su revista, su primer revista como director y como empresario periodístico a fines del 62, que se llamó Primera Plana, que estaba hecha al servicio de un grupo de poder, de un sector del ejército que se llamó Los Azules, que en ese momento existía el conflicto azules y colorados. Él representaba en esa revista los intereses del grupo de Los Azules, que eran en ese momento el grupo supuestamente legalista que quería llegar al poder por elecciones, absorber al peronismo sin Perón, y absorber, representar lo que quedaba del desarrollismo, digamos, representaba a los industriales, los banqueros, los grupos que se habían sido beneficiados con el desarrollismo. El golpe contra Ilia se fue gestando desde el mismo momento en que asumió la presidencia. Los golpistas buscaban la aprobación del jefe del ejército, Juan Carlos Onganía. Desde los primeros meses de gobierno, el presidente Ilia soportaba las presiones militares. El año 64 ya lo van a ver a él, Alzogaray, el general Alzogaray y varios otros generales y avícolas, a decirle que él debían reunirse los jefes militares con él para iniciar organizar un movimiento. Y él les dice, en ese momento cumple con la fe, el compromiso, le dice no voy a aceptar en ninguna forma porque ustedes se van a entusiasmar y van a querer destituir al gobierno. Se puede pensar que un general muy activo en ese golpe, como fue Alejandro Lanusse, que pudo probablemente haber sido él, ya el jefe del pronunciamiento militar, prefirió que la tarea de quebrar el régimen institucional, constitucional, estuviera a cargo de otro. Es muy difícil saber cómo se produjo esta operación en la que Onganía resultó por fin elegido, claro, era el comandante en jefe del ejército. Los medios seguían operando en contra de Ilia. Pasión deportiva era jugar al polo. No era diplomado de Estado Mayor, tampoco era brillante, digamos, por su inteligencia, pero no era de ninguna manera un hombre negado. Onganía, me acuerdo que nos recibió a todos los directores de revista. Yo tenía la revista Extra entonces, a Mariano Grondona, que tenía su boletín, al director de Primera Plana, al de Confirmado, en fin, a todos, y nos dijo que iba a dividir el país en tiempo económico, arreglar la economía, social, arreglar la sociedad y después lo político. Era un hombre más o menos más bien mudo. En la camada de generales era el último de los mejores, pero como pasa siempre en la vida argentina, el último de los mejores llega presidente, en el campo político, en el campo militar. El lunes el presidente puso en funciones a la nueva Corte Suprema. La idea que tenía Timerman y que tenía el sector que impulsaba a Onganía sobre lo que iba a ser su gobierno fue muy distinto de lo que ocurrió realmente. Es decir, había una visión de que Onganía iba a ser el peronismo, digamos, que iba a absorber el peronismo sin Perón, digamos, Bandor, de hecho, estaba en el golpe, y representaba eso, el sector sindical, digamos, peronista, que se suponía que quería
dejar a Perón en el pasado y absorber lo que era el sector de esta sociedad que era peronista. En otro acto, el presidente Juan Carlos Onganía llega a la Academia de Medicina para inaugurar la reunión de consejos científicos latinoamericanos. Bernardo Usay lo invita a ocupar el estrado. El estímulo a las ciencias, dijo Onganía, es uno de los mejores medios de combatir la esclavitud de los pueblos. Al retirarse el presidente fue acompañado por Usay y los delegados. Pero al mes de asumir como presidente de facto, quedó muy claro quién era Onganía. Fue el 29 de julio de 1966, la noche de los bastones largos. Onganía pensaba evidentemente que la universidad era un órgano de izquierda muy peligroso, de manera que tenía ese prejuicio compartido con una gran cantidad de militares y también de políticos y sectores de poder en Argentina. La cosa fue que en una reunión de gabinete se decidió quitarle la autonomía a la universidad e intervenirla. En la Facultad de Ciencias Exactas había una reunión de consejo directivo para ver qué se hacía, que duró hasta la noche. En un momento determinado se oyeron clarinadas, entró la policía y dijo, se les da 5 minutos para que evacúen la facultad. Como eso no se produjo inmediatamente mandaron a los profesores, alumnos, autoridades que fueran al patio principal y se obligó a todos, alumnos, estudiantes, graduados, a ponerse mirando la pared y apoyados con las manos en la pared, y empezó un apareamiento general que duró 25 minutos y que fue terrible porque mucha gente quedó muy mal herida. Al día siguiente, 1.500 profesores, docentes, graduados y docentes auxiliares renunciaron en masa. Eran 1.500. Como la cosa no tuvo arreglo, de esas personas, cerca de 1.000 se fueron al extranjero. Yo creo que Onganía era un hombre que tenía un conflicto con la inteligencia y que el ataque a la universidad debe haber sido una de las pocas medidas de gobierno en la que él estuvo contento y satisfecho desde el principio. Argentina, la inmensa... Reportaje que también mucha gente recuerda, fue muy famoso en su momento, que era un reportaje a la mujer del presidente, a la mujer de Ilia, que era la señora presidente, si no me equivoco el título, y donde se la mostraba como una mujer humilde, ignorante, de pueblo, y ella era muy ridicularizada, y sus respuestas eran tan ingenuas y tan cándidas, digamos, que se trataba de mostrar que el presidente era esta misma clase de persona, digamos, alguien incapaz de gobernar el país a través de la figura de ella, que fue en ese momento muy resonante. Primera Plana agotó la edición rápidamente con esa tapa. Y en determinado momento, esos mismos medios comenzaron a ensalzar la figura de Onganía. Se fue a hacer una revista que se llamó Confirmado, con capitalistas y sectores, grupos políticos que representaban estos mismos intereses, pero que ya estaban en el golpe. Confirmado quedó solo ligada, muy ligada a su objetivo político, y se convirtió en una de las revistas que crearon las condiciones para el golpe, digamos, es decir, una opinión pública favorable, y un vocero era el vocero más directo de la expresión de los sectores que estaban en el golpe, y un vocero de la candidatura de Onganía, digamos. Nació Confirmado para voltear a Ilia. Y se trabajó mucho, y bueno, y creo que la sociedad, yo incluido, los prestamos a ese juego. Se fabricó
a través de algunos medios de prensa la idea de que Onganía venía cargado de pensamientos, lo cual evidentemente era un engaño porque Onganía era un hombre mediocre. Pero se construyó una imagen según la cual Onganía tenía con un proyecto de desarrollo acelerado. El golpe era cuestión de tiempo y desde las páginas de Confirmado lo aceleraban. Una tapa en la que apareció por primera vez el rostro de Onganía. La tapa era un primer plano de su cara. Y adentro había un largo artículo sobre, antes de que se empezara a hablar del golpe, ¿no? Sobre cuáles podían ser las salidas para la Argentina y sobre qué malo que era el gobierno de Ilia y que llevaba a la Argentina a una decadencia. Rotas las relaciones con las Fuerzas Armadas, con la prensa y con los demás partidos políticos, Ilia trató de reunir fuerzas para evitar la caída. La caída del presidente Ilia fue una operación completamente en frío. No había una buena justificación para que se llegara al extremo de derrocar a un presidente constitucional. Realmente fue una operación de la que participaron, por otra parte, pocos miembros del ejército. Es decir, fue una operación, esta es una característica, en general en los golpes militares no interviene más del 5% del cuadro de oficiales. Y yo creo que no era más del 5% del cuadro de oficiales los que participaron del derrocamiento de Ilia. En las últimas horas de la tarde del día 27 de junio, se agravó la tensa situación existente desde tiempo atrás en las Tres Armas, que había dado motivo a varias reuniones de los altos mandos militares y del Poder Ejecutivo. Esa mañana fue muy particular. Nadie pretendía de que nos fueran a recibir con los brazos abiertos. Tampoco que la llegada nuestra a la Casa de Gobierno fuera tan pacífica como fue. Entró primero el general Alzogaray. Le dijo al presidente: vengo por orden del comandante en jefe a manifestarle que debe retirarse de este despacho. Los granaderos lo van a escoltar. Entonces Ilia le contesta: usted no representa a ningún comandante en jefe, el comandante en jefe soy yo. Ustedes son como los salteadores nocturnos, como los bandidos aparecen de madrugada a tomar la Casa de Gobierno. La grave crisis institucional culminó con la separación del doctor Arturo Ilia del cargo de presidente de la Nación. Mientras esto ocurría, las tropas fueron ocupando los lugares claves de la ciudad para mantener un orden que en ningún momento fue alterado. Entonces Alzogaray se retiró. Eran las 4:30, 5 de la mañana. Si bien es cierto que había algunos correligionarios abajo en la explanada de Rivadavia, nadie nos agredió ni tuvimos absolutamente ningún problema hasta que ingresamos al despacho del presidente. Los ministros, que habían sido llamados con urgencia, llegaron a la Casa de Gobierno para realizar una reunión de gabinete, a cuyo final todos presentaron su renuncia. A las 6:30 aparece el señor Perlinger. Entonces le dice: en nombre de las Fuerzas Armadas. Y él le contesta: el comandante en jefe soy yo, usted no representa a las Fuerzas Armadas. Entonces le contesta: en nombre de la fuerza que yo poseo, le pido que abandone este despacho. Entonces le contesta nuevamente: si usted tiene fuerza, tráigala. Entonces se va se retira, y a las 7:30 aparece con una cantidad de militares y sobre todo con unos 70 agentes de policía, oficiales y suboficiales con escopetas recortadas. Entonces le dice: actúe. Y hubo un momento de silencio. Y el doctor Ilia estaba con sus colaboradores inmediatos, muchos ministros, secretarios. Pero fue un momento de gran emoción,
Para mí, que además tenía y siempre mantenía un gran espíritu civil. Entonces Ilia López le dice: usted, coronel, se va a arrepentir toda la vida de lo que está haciendo. Berlinger le da la orden de que actúe a la policía y entonces se van encima al presidente y nosotros lo rodeamos al presidente y salimos. Al día siguiente el expresidente abandonó la casa de gobierno partiendo en un automóvil hacia la residencia de un hermano en la provincia de Buenos Aires. Fue realmente una situación altamente desagradable, porque era un hombre indefenso, solamente armado nada más ni nada menos que con la ley. Pocas horas después, los 3 comandantes en jefe asumieron la conducción temporaria del gobierno. En esa oportunidad, se anunció que la presidencia de la nación sería asumida por el teniente general Juan Carlos Onganía. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. El presidente de la nación puso en posesión del cargo al nuevo secretario de Difusión y Turismo, coronel Luis Máximo Premoli. La ceremonia fue presenciada por ministros y secretarios de Estado, representantes de las Fuerzas Armadas y amigos personales del funcionario. Onganía era un hombre que se había hecho en los cuarteles, no era diplomado de Estado Mayor, que había adquirido un gran respeto por parte de sus camaradas, porque era un hombre serio, sobrio, honesto, insobornable, de manera que ante sus propios compañeros de promoción tenía un enorme prestigio. Era un hombre lacónico, su única... Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta. Hoy estoy en la explanada de la Casa de Gobierno. Por aquí han pasado muchísimos protagonistas, personajes de nuestra historia y han sucedido también muchos hechos. Me acuerdo de uno que tiene que ver con el documental que vamos a poner al aire en minutos nada más. Tiene que ver fundamentalmente con la caída de Arturo Illia, un presidente honesto que fue derrocado por un movimiento militar el 28 de junio de 1966. Entonces lo que vas a ver a continuación es un documental exclusivo que se llama Ilia Onganía, Historia de una traición, que te va a contar precisamente eso, cómo conspiraron, confabularon militares, periodistas, medios de comunicación, un sector de la Iglesia Católica, dirigentes políticos, para hacer caer en definitiva a un presidente que era honesto y bueno. Vamos a ver. El 29 de mayo de 1969, la poderosa unión de los trabajadores de SMATA, Luz y Fuerza y UTA, a la cual se sumaron gruesas columnas de estudiantes, ocuparon el centro de Córdoba y resistieron la represión de la policía primero y de las Fuerzas Armadas más tarde. Luego de 2 días de enfrentamientos, el ejército recuperó el control de la ciudad. El Cordobazo, como se conocieron esas jornadas de lucha popular, marcó el inicio del fin del dictador de turno, Juan Carlos Onganía, un oscuro general que había tomado el poder derrocando al presidente radical Arturo Humberto Illia 3 años atrás. Tenía un gran respeto por los militares, tal vez mayor que la que teníamos muchos de sus colaboradores. Él tenía fe en los militares y la prueba está que le tenía fe
que pese a las presiones que le hicimos, él lo nombra comandante en jefe al señor Onganía, y el señor Onganía le da la palabra de honor de que él, si conserva la investidura, va a defender la continuidad jurídica del gobierno. El doctor Arturo Humberto Ilia, elegido presidente de la Nación por supremo mandato del pueblo, jura acatamiento a la Constitución y las leyes y dirige su primer mensaje. Luego de la caída de Arturo Frondizi, el 7 de julio de 1963, se llamó a elecciones. Con el peronismo proscripto, ganó Arturo Ilia, obtuvo el 25% de los votos. El pueblo reunido expresa actitudes propias del eterno fuego de la política. Una mayoría reclama paz, honradez, franqueza, libertad, democracia real, efectiva. Es el pueblo que quiere construir, recuperar el terreno perdido. Por otra parte, una minoría resentida que aplica el desorden por sistema y la violencia por instrumento pretende alterar el orden. Se enarbolan las insignias y los símbolos que repudian los pueblos libres y se ofrece el penoso espectáculo de la discordia que destruye. Algunas medidas importantes durante el gobierno de Arturo Ilia se tomaron. Por ejemplo, con relación a la ley de medicamentos, con relación al petróleo, donde hubo una rectificación de algunas medidas que se habían tomado, compromisos económicos de las compañías petroleras que se habían tomado durante el gobierno de Arturo Frondizi. Plaza Winkle, Río Negro. El presidente de la República, doctor Ilia, es recibido por las altas autoridades de la provincia en la escala aérea